Abramos nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de Romanos, comenzando en el verso 5. Romanos 8, 5. Acompáñenme, por favor, a dar juntos lectura a esta porción. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado y el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros o vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oramos, Señor hermoso, te damos gracias por esta oportunidad de poner sentido a la lectura, Señor, de meditar en las cosas preciosas que en tu palabra están escritas acerca de ti. Rogamos que, Señor, abra nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en ella tu gloria, Señor, como en un espejo. Sigamos, Señor, siendo transformados a tu imagen como por tu Espíritu, Señor, para alcanzar aquello por lo cual hemos sido alcanzados en Cristo. Oramos esto en tu precioso nombre, Jesús, y los discípulos decimos, así sea. Amén y amén. Bueno, he de confesarles que con esto de escribir notas, leerlas por acá, me hago, decimos en español mexicano bolas, pero bueno, hay muchas maneras de decirlo por aquí, por allá. Si suena mal, por allí, bueno, pues me dispensan. Pero yo no quería comenzar sin hacer referencia a algo. Resulta que en este capítulo anterior, en esta porción anterior, donde Pablo cambia dramáticamente el ambiente después de esta exclamación terrible en el capítulo 7, donde nos dice, ¿quién nos librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy convencido por el contexto que él está haciéndolo en representación, no solamente de su pueblo, sino de aquellas personas que no han puesto su confianza en Cristo. Solamente Cristo es la solución para el problema del ser humano. Pero el capítulo 8 ya comienza pues con aires soplando de una manera diferente, un ambiente completamente diferente. Platicábamos que los argumentos de Pablo, y no solamente en estos 4 versos, sino eh, a partir del 5 continúa con estos pequeños conectores, son como esa pequeña flor que el verso 1 contiene demasiada verdad, pero está tan compacta como el botón de una flor, que a través de estos conectores pareciera que esta flor le penetra un rayito de sol y empieza a abrir poco a poco. Y si tú quieres a desempacar esta belleza, estas hermosas verdades. Y algo que no dijimos, que no mencionamos y que quizás no en muchas células se comentó, es esto en el verso 3, donde lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, dice aquí, y a causa del pecado, ¿no? Esa parte no la comentamos. Pero sí que nos llamó la atención cuando leíamos el capítulo 5 en el verso 16, que dice que con el don 5:16 no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, en el caso de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para obediencia, perdóname, para condenación, ya ni con lentes leo. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y es algo interesantísimo porque dice que a causa del pecado, un pecado de desobediencia, de transgresión, desató la maldad y el pecado en el mundo. Pero muchas transgresiones desataron la gracia de Dios. Y esto es interesantísimo porque dice que a causa del pecado, el Señor condena el pecado.
en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Cualquier persona pensaríamos que lo que desata el pecado es condenación, pero en la mente de Dios y en el plan precioso y perfecto de Dios, en la soberanía de Dios, quiero decir, el pecado detona la gracia de Dios. Y entonces, otra vez, el Evangelio no es el plan A, no es como la respuesta de Dios después del intento fallido del pueblo de Israel para cumplir la ley, sino que en los planes perfectos de Dios estaba la caída. Sino porque dice la Biblia que antes de la fundación del mundo, dice Pedro, que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, parece ser que el pecado era parte de este plan, ¿no? No es que Dios lo induce, él no puede ser seducido, tentado por el mal, ni él tienta a nadie, por supuesto. Pero en la sabiduría de Dios estaba contemplado el exilio del Edén, quiero decir, y el exilio del cual habla también Daniel, ¿no? Y estamos en esta semana que se ha prolongado, ¿no? Y que llega a su cumplimiento cuando el pueblo de Dios reconozca a su Mesías y cuando todo el mundo venga al reposo, dice Hebreos 4, de Dios, al reposo de nuestras obras, a la tierra por heredad, a Jesucristo, pues. Pero eso me llama mucho la atención, que dentro de la sabiduría de Dios estaba contemplado el exilio del Edén, el exilio del pueblo de Israel. Y fíjense que estaba yo leyendo durante la semana en mi devocional junto con Gaby, estamos leyendo, ahora estamos en Jueces, y estábamos leyendo la historia de Sansón. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído y releído la historia de Sansón? Pues resulta que, bueno, pues Manoah era su papá, que por cierto me impresionó mucho su carácter. Oh, Dios mío. Decía yo que me impresionó mucho su carácter. Y desarrolló Sansón muy pronto un gusto por las mujeres, y por las mujeres no de su pueblo, sino en este caso filisteas. Y él se empecinó con una chica filistea. Y su papá, temeroso de Dios, lo exhortó y lo confrontó bien, diciéndole que no hay en nuestro pueblo hijas, ¿no? Que pudieran ser tu esposa, a las que pudieras tú tomar como mujeres, como esposa, pues. Pero dice el texto que Dios estaba detrás de esa mala decisión, porque tenía un juicio pendiente contra los filisteos. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En otras palabras, siempre, o sea, el pecado en la Biblia, cuando lo traemos, cuando es purificado en la cruz de Cristo, tiene un propósito santo, por supuesto, pero repito, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es solamente una semillita para pensar, para conversar, para considerar, pero me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Muy bien. Pues ya decíamos, ¿no? Al principio de este capitulazo, Pablo cambió completamente el ambiente de su argumentación y nos trajo las razones del porqué, de la certeza, ¿recuerdan? De la gloria de Dios. Y bueno, Dios ha enviado a su Hijo al mundo a condenar el pecado, muriendo en la cruz. De esta manera, el Señor nos ha enviado el Consolador, el Espíritu de verdad, esta ley del Espíritu de vida que nos libra de la ley y del poder, del pecado y de la muerte. Y esto solamente es el principio, porque entendimos en estos primeros 4 versos que no solamente Dios nos salva de algo, sino nos salva para algo. Esto es algo precioso que yo por muchos años de verdad ignoré, pero es tan claro en el texto. Y se nos dice en el texto que, bueno, para que la justicia de la ley se cumpliese, y ya en un sentido más amplio, no solamente jurídico. Muy bien. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es que la justicia de la ley llega a cumplirse en nosotros? Entonces, son 3 reflexiones muy breves que tengo en estos versos del 5 al 11, y he titulado esta charla, pues, la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es discipulado puro.
es disciplina, son hábitos espirituales, es comunión con Dios, íntima, preciosa, verdadera, versos 7 al 9. Primer punto, versos 5 y 6. Y en tercer lugar es transformación, versos 10 al 11. Leamos otra vez estos dos versos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse, y aquí la Reina Valera dice el ocuparse, pero la palabra tiene la misma raíz que el pensar, el froneo, en tener la mente. Cuando Filipenses nos dice que tenemos la mente de Cristo, esta es la misma palabra, el ocuparse, el pensar, ¿no? En las cosas de la carne es muerte, pero el ocuparse o literalmente el pensar en las cosas del espíritu es vida y eh, es paz. Es interesante que aquí Pablo, cuando se refiere a carne, ya no se refiere a hábitos, no se refiere a un estilo de vida, sino a una posición. Mira lo que dicen estos versos, que el ocuparse de la carne es muerte, ¿no? Y el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y vida y paz es la remuneración o la retribución de aquellos que confiamos en Dios. ¿Te acuerdas en los primeros capítulos de Romanos que Dios pagará con vida y paz a aquellos que perseveran en el bien hacer, en la confianza y en la fe del Hijo de Dios? Y aquí el contraste no está entre la vida de un cristiano carnal y la vida de un cristiano espiritual, sino habla de dos posiciones. La posición de una persona endurecida que piensa, que se ocupa en las cosas de la carne. Son cuatro grandes contrastes. El primero es el ser. El segundo es el pensar. El tercero es ocuparse, ¿no? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y en el verso 9 habla de vivir según la carne, ¿no? Eh, y bueno, cuando hablamos de discipulado, me encanta esto de pensar, porque las implicaciones de ambas posturas, la vida en el espíritu y la vida en la carne, son profundas. No son casuales, sino determinan el rumbo y el destino espiritual de una persona, ¿no? Aquí estamos hablando de la vida que el Espíritu Santo produce necesariamente en un creyente que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y en primer lugar es que la ley es escrita en su corazón según el nuevo pacto y es el Espíritu de vida el que nos da el poder para poder vivir esa ley. Pero ¿cómo se desarrolla eso? ¿Cómo se ve en el día a día? Pues en pensar en las cosas de la carne. Imagínate los que hemos intentado, algunos con éxito, otros sin él, aprender un nuevo idioma. ¿Qué sucede cuando quieres aprender un nuevo idioma? Empiezas a tratar de memorizar, a crecer en vocabulario, empiezas a estudiar los verbos, los tiempos de los verbos, eh, etcétera, etcétera, modismos, hasta slang es importante en algunos de los idiomas para poder acercar la comunicación entre dos personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que cuando estás soñando o cuando estás dormido, estás empezando a pensar en inglés. Y algunos que a lo mejor no se nos da muy bien el siguiente idioma, pero empezamos a pensar al revés, ¿verdad? Como se conjuga el inglés al revés. Decimos, ¿cómo se dice en español? Se nos olvida hasta el español. Es un poco esto, cuando estás leyendo la palabra de Dios, cuando estás memorizando la palabra de Dios, cuando estás meditando la palabra de Dios de día y de noche, esta empieza a escribirse en tu corazón y empieza, yo no sé cuántos se han levantado con versos literalmente completos, con salmos en su cabeza, con esta reflexión interna, con esta conversación con Dios, amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. Y esto es
está directamente relacionado con tus hábitos, con la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, pues sabemos en el capítulo 19 del libro de los Salmos que convierte el alma, ¿no? Alegra el corazón, alumbra los ojos, hace sabia a la persona que era ignorante. Es este poder que produce en nosotros un carácter santo, se le conoce como el temor de Dios también. Entonces, la vida en el Espíritu está caracterizada con pensar en las cosas que le agradan a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pon tu mente. ¿Y qué pudiese ser sino la preciosa palabra de Dios? No son consejos, no son normas, es el neuma de Dios que transforma el alma del ser humano. Y en el contexto de este pasaje, tiene implicaciones poderosas y profundas y determina la eternidad de una persona, ¿no? En segundo lugar, la vida en el Espíritu no solamente es discipulado y hábitos que finalmente hacen la diferencia en tu crecimiento espiritual, sino también es comunión con Dios. Mira lo que dice el verso 7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué dice acerca de los enemigos de Dios? Dios los ha hecho sus amigos. En otras palabras, el corazón de Dios es, Dios ha puesto su vida, ¿no? Como lo leímos aquí en el capítulo 5, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, enemigos de Dios, Cristo muere por nosotros. Pero sí, el apóstol Juan dice, no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Y dice el apóstol Juan, cualquiera que se constituya en amigo del mundo es enemigo de Dios. Una vida caracterizada por ser guiada en el Espíritu, en otras palabras, la vida cristiana normal, ¿no? Es una vida de intimidad con Dios, donde ya no somos sus enemigos, ¿no? Dice el verso 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una vida en comunión con Dios está enfocada en agradar a Dios. Agradar a Dios quizás porque es muy difícil agradar a tus papás. Lo fue en mi caso, en el caso de mi papá, no de mi mami. O quizás porque es muy difícil agradar a nuestros maestros. No solemos pensar acerca de nuestra comunión con Dios en términos de poderle ser agradables. Pero en el Nuevo Testamento se habla mucho acerca de las cosas que a Dios le agradan. Y como parte de nuestra comunión estrecha, íntima y hermosa a la que Dios nos ha llamado en Jesucristo, cómo el agradarle forma o tiene un papel importante. Mira, por ejemplo, Hebreos 11:6, la primera parte, ¿se acuerdan? Sin fe es imposible agradar a Dios. O Colosenses 1:10, para que anden como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo. Y para agradarle en todo, primero tienes que tener la mente de Cristo, empapada por su preciosa palabra, como dice Apocalipsis, con la marca de Dios y de su palabra en tu frente y en tu corazón. Eh, Hebreos 13:16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden porque de tales sacrificios se agrada Dios. Permítanme platicarles una historia. ¿Quién recuerda a Eric Liddell? Eric Liddell, por supuesto que lo estoy leyendo en español. Conocido por ser el protagonista de la película Carros de Fuego. ¿La recuerdan esa película, Carros de Fuego? Cuando yo era joven, cuando fue muy famosa, quizá algunos no la han escuchado, pero es una película muy interesante. Este es la historia de este atleta escocés, misionero cristiano conocido por su fe. En los Juegos Olímpicos de París de 1924, él se negó a correr la carrera estrella del atletismo, la de los 100 metros, porque la carrera era en domingo. Y era el día que él
de su corazón le había dedicado a Dios para adorar. Y en su lugar compitió otro día en la carrera de los 400 metros. Ganó la medalla de oro. Y luego se fue como misionero a China durante la Segunda Guerra Mundial y ya estando en China fue arrestado por los japoneses y enviado al campo de internamiento en Japón, a un campo en Japón, donde sirvió a otros con amor hasta su muerte en 1945, antes de que terminara la guerra. En sus épocas de atleta, Eric Liddell solía decir, Dios me hizo rápido y cuando corro, puedo sentir que le agrado. Y aquí valdría la pena, pensando en la historia de este hombre, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Él decía, Dios me hizo rápido y cuando corro y soy rápido y corro para su gloria, siento que esto le agrada a Dios y yo puedo sentir el beneplácito de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿qué piensas que Dios tenía en mente cuando te creó? ¿Qué es aquello que haces bajo la influencia, el poder, la dirección del Espíritu Santo que causa regocijo al corazón de Dios? Y la otra pregunta, digo, pensando en lo que dijo Eric Liddell, ¿has llegado a percibir de alguna manera el gozo y el regocijo? ¿Y por qué digo esto? Porque desde que Cristo resucitó, Él ha hecho nuevas todas las cosas. El que está en Cristo es una nueva criatura y percibe el mundo de una manera diferente, ¿no? Y yo creo que el poder agradar a Dios y gozarnos en aquellas cosas que agradan a Dios es una experiencia que es parte de esta nueva creación que Dios ha comenzado en Jesucristo. ¿Qué es aquello que haces bajo la influencia y el poder del Espíritu que pudiera causarle regocijo a Dios? Bueno, tenla en cuenta porque esta va a ser nuestra conversación en unos minutos más. No podemos cerrar esta idea, por supuesto, sin mencionar que siempre que hagamos algo bajo la guía y el poder del Espíritu Santo, invariablemente glorificará a Dios, glorificará a Jesucristo, hablará de su bondad, de su poder, de su amor, de su misericordia, ya que Juan 16:14 Jesús dice, el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Verso 9, vamos a regresar a nuestro texto. Verso 9, estamos en esto de la comunión íntima con Dios, es parte de una vida en el Espíritu. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y mira qué interesante, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y esto, chicos, es como una invitación que nos hace Pablo para que nos examinemos a nosotros mismos, para que veamos si verdaderamente estamos en la fe. ¿Te fijas? Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, ¿quién va a determinar esto? Pues, como decía Jesucristo, por sus frutos les conocerás. En el caso de terceras personas. Pero en el caso nuestro, dice, bueno, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, ¿no? Eh, alguien hasta ahora, en esto que nos está presentando la vida en el Espíritu, alguien que tiene el Espíritu Santo, ama la palabra de Dios, piensa en las cosas del Espíritu, se capacita, se disipula y en este caso tiene una comunión íntima con Dios donde busca agradarle en todo. Por eso Pablo decía, todo lo que hagáis, de hecho, o de palabra, háganlo para gloria y honra de nuestro Dios. Bien, verso 10. Y si el Espíritu de Dios, en el verso 10, perdón. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Bien. Si el Espíritu de Dios vive ahora en mí, esto me gusta, pues mi verdadera identidad no es en la carne, sino en el Espíritu. El Espíritu de Dios no está, por otra parte, lo que les comentaba, no está confinado dentro de nosotros, sino su presencia, poder e influencia está en el mundo. Así que una vida llena del Espíritu es una vida llena de sensibilidad de lo que Dios hace en otras personas. Yo tengo una nena preciosa, la chiquita Pamelita, que ha cerrado su corazón para Dios y cosa que me ha causado, como ustedes saben, dolor y he pasado por todos los procesos, pero
cuando estoy leyendo mi Biblia, cuando estoy orando, cuando estoy sumándome a lo que Dios está haciendo, cuando estoy en comunión con Dios, no puedo dejar de ver lo que Dios hace en el corazón de Pamela para su gloria. Esta semana en sus redes sociales publicó y se sumó, porque ella es una terapista, eh, se sumó para ayudar a algunas personas que estaban sufriendo por los estragos de la guerra, particularmente en la franja de Gaza, donde personas se han quedado pues en la miseria absoluta, ¿no? Y ella ha sido muy sensible a este tipo de cosas y sin entender muchas cosas, ni teológicamente, ni escatológicamente, ella puede ver el rostro de la injusticia y el dolor y se suma. Y yo veo que Dios está obrando de maneras misteriosas, porque Dios no está limitado por nada ni por nadie, ¿no? Entonces, vivir bajo la influencia del Espíritu Santo es esto, ser la sensibilidad de que Dios está obrando. Y alguien alguna vez me dijo, Héctor, que las imperfecciones de nuestros hijos no ceguen tus ojos para no ver la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, incluso en ellos. En tercer lugar, la vida en el Espíritu es transformación, es discipulado, es comunión con Dios, es intimidad con Dios, pero también es transformación. Versos 19. Otra vez, si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Filipenses 1:21 habla de que para el cristiano el vivir es Cristo, ¿verdad? La vida de Jesús mismo dentro de nosotros, llevándonos a orar, a luchar contra la autocomplacencia, contra el pecado, moviéndonos en actos de generosidad y de amor sobrenaturales, dándonos una sabiduría, por supuesto, en el temor de Dios para buscar su voluntad siempre y en el conocimiento, repito, de su preciosa palabra, llevándonos a lugares y a realizar tareas inimaginables, completamente locas, fuera de la razón aparentemente, pero que constituyen nuestra vocación como discípulos de Jesucristo. Cristo en nosotros, la esperanza gloriosa. Déjenme leerles en cuanto a eso lo que escribe el profeta Ageo en el capítulo 2, versos 6 al 9 de su libro. Porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué leo esto? Porque los profetas anunciaron la gloria de Dios regresando a su templo. Y hemos leído en Romanos que la historia de la iglesia no es borrón y cuenta nueva, sino es la continuación de la historia del pueblo de Israel. Y cuando pensamos en esto, pensamos en que sí, la iglesia es presentada como el templo del Dios viviente. Somos este edificio, estas piedras vivas edificados sobre el fundamento de nuestra fe, cuya piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, pero donde habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, mira, estos versos son espectaculares pensando en que nosotros portamos la gloria de Dios, así se nos presenta a la iglesia en el libro de Apocalipsis. Eh, Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No, estoy en el 6, Dios mío. 8, estoy leyendo desde mi Biblia. Desde el 10 otra vez. Pero si Cristo está en ustedes, otra vez, la gloria de este templo será mayor que la primera. En verdad, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y otra vez este tema de la justicia que desde el principio se nos plantea en la tesis y antítesis de Pablo en el capítulo 1 acerca del Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El Espíritu vive a causa de la justicia, o la razón de la vida del Espíritu en nosotros es para que la justicia se cumpla, para que el mundo conozca a través de nuestras obras de justicia que Dios
es el Señor, Cristo es el Señor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en ustedes, ustedes que son templo del Dios viviente, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Eso está preciosísimo porque efectivamente nos habla de la certeza de la resurrección, pero nos habla de una nueva vida que vive por y para la gloria de Dios. Y bueno, si les parece, vamos a conversar un poco en nuestros grupos y regresamos para tomar juntos, pues, la cena del Señor.